Bienvenidos una vez más a otro episodio del podcast Biblia, Vida, Eternidad, Sabiduría. Hoy no estoy sola, hoy me acompaña una mujer a la que quiero mucho y a la que admiro por su amor, por Dios, por su iglesia. Una amiga, nos hemos conocido en la distancia y la quiero presentar hoy aquí. Su nombre es Susana Decano. Susana es de Guatemala. Está casada con Sergio, tienen 3 hijos. Ella escribe en su blog Ella Habla Verdad y también escribe para la página de Soldados de Jesucristo y es autora de un libro titulado ¿Qué dice la Biblia acerca de? Porque no toda frase que dice Señor, Señor es bíblica. Además, Susana es coautora junto a Carla Fernández de un estudio bíblico titulado Una mujer elegida, que está basado en el libro de Esther. Este libro ha sido publicado por la editorial Lifeway Mujeres, así que si están buscando un regalo de Navidad, se quieren dar un regalo, se los recomiendo, porque está recién salido del horno. ¿Cómo estás, Susana? Bienvenida, me encanta tenerte conmigo hoy. Muchas gracias por tenerme. Estoy muy feliz de participar contigo y de compartir sobre lo que nos apasiona, que es el Señor y su palabra, con quienes nos van a escuchar y sobre todo estoy emocionada de que podamos conversar de todo lo que hemos a veces conversado solitas tú y yo. Sí, que podamos conversar sobre eso también. Qué bonito hacer partícipes a otras personas de nuestros tiempos juntas. Sí. Cuéntanos, Susi, me encantaría que nos contaras un poquito acerca de ti. ¿Quién es Susana Decano? Ay, una gran pecadora. Pero gracias otra vez por el espacio, Moniquita. Pues fíjate que yo vivo, como bien lo dijiste, aquí en la capital de Guatemala. Tengo 26 años de casada, tengo 3 hijos y uno que acaba de adherirse a nuestra familia, que es nuestro yerno, pero es como otro hijo más para nosotros. Ya está casada mi hija hace un año y tengo 2 hijos más que están acá en casa. Con mi esposo nos congregamos, pues, toda la familia, incluyendo a mi hija y a su esposo, en Iglesia Reforma y servimos ahí en discipulado, consejería. Tenemos un grupo misional en casa y aquí pues compartimos la palabra, los alimentos, oración con nuestros hermanos y hermanas. Ya tenemos más o menos 8 años de estar en la iglesia, en esta iglesia, casi que cuando inició. Y mi experiencia con la iglesia no ha sido la mejor antes de conocer Iglesia Reforma. Y por eso es que me tomo el tiempo de hablarte de ella, porque ha sido una herramienta de gracia. Yo sé que la iglesia somos nosotros, pero esta iglesia en particular y ha sido un medio de gracia del Señor para conocer más de Él, para santificación y crecimiento y madurez en la fe. Entonces realmente por eso me tomo como el tiempo de hablar acerca de ella. Fíjate. Me encanta, porque además que yo creo que la iglesia impacta mucho también en nuestra manera como vivimos el evangelio, ¿verdad? Como apreciamos la palabra, ¿no? Si desde el púlpito la palabra es predicada, creyendo que es la Biblia autoritativa, la palabra completamente inerrante de Dios, pues en la congregación las personas también lo van a vivir de esa manera, ¿no? Y va a haber un cambio en la vida, así que me encanta que hagas esa alusión a la iglesia donde te congregas. Gracias por compartirlo con nosotros. Y hablando de eso, hoy vamos a hablar acerca de tu libro y tiene mucho que ver con la iglesia donde asistías antes, con la iglesia donde estás ahora, ¿verdad? Porque tú escribiste ese libro que vuelvo a repetir el título, ¿qué dice la Biblia acerca de? Porque no toda frase que dice Señor, Señor es bíblica. Y te tengo que confesar que al leer tu libro me sorprendí de la cantidad de frases que yo había escuchado, o incluso que en algún momento yo llegué a pronunciar en mi ignorancia del evangelio.
pero también de otras que ni se me había ocurrido, y te soy honesta, que podían existir. Si hay algo que he admirado al leer tu libro es la humildad con la que exhortas a la audiencia a examinar y a discernir aquellas frases y enseñanzas que nosotros podemos estar creyendo, y también la urgencia con la que tú nos invitas a quitar el enfoque de nosotras mismas y a ponerlo en Cristo. Y como tú acabas de mencionar, yo sé que has pasado por eso, has estado en ese mismo lugar, has estado en aquella iglesia donde se proferían y se decían estas frases. Así que, si te apetece, cuéntanos un poquito de tu caminar cristiano, de tu experiencia con este tipo de frases y de dónde surgió la idea y por qué te animaste a escribir este libro con todas estas frases que muchas veces nosotros repetimos sin pensar en las implicaciones teológicas o bíblicas que pueden tener. Sí, precisamente cuando preguntabas acerca de mí, quería como platicar para ir conectando todo, que el conocimiento de la palabra de Dios que nos lleva a conocer al Señor a través del Evangelio que es presentado en la Biblia, fue y ha ido madurando en nuestros corazones, porque no solo en el mío, sino gracias a Dios en el de toda mi familia, poco a poco, es parte de quién soy, ¿verdad? Entonces por eso es que también lo mencionaba, para ir anclando esto, porque justo hoy en la mañana hablábamos con mi esposo mientras estábamos desayunando y recordando un poco de cómo el Señor nos trajo, ¿verdad? Y de todo lo que tanto él como yo hemos vivido. Y hablábamos precisamente de cómo fuimos enseñados acerca de Dios. Yo no crecí en un hogar cristiano, yo crecí en un hogar católico, profesante, ¿verdad? Y yo todos los domingos fielmente, mis papás me llevaban a la iglesia católica. Practiqué todas las ritos, quisiera decirlo, ¿verdad? De todo lo que se hace, porque pues primero era hija chiquita, entonces tenía que hacer lo que mis papás me decían, pero por el otro lado, aún haciendo lo que me decían, yo siempre tuve muchísimas dudas. Yo te contaba antes de iniciar que el mundo era como muy místico, ¿verdad? A mi alrededor, que si, por ejemplo, bueno, yo tengo 47 años, entonces ya estoy hablando de una generación muy rara para la nueva de ahora. Entonces, era entrar a una iglesia católica. Te voy a dar mínimos detalles para que podamos comprender hasta dónde llegué. Entonces, por ejemplo, yo entraba a la iglesia católica y yo cuando tenía que salir, no podía salir caminando dándole la espalda a los santos, ¿verdad? A las esculturas de los santos, porque eso era irrespetarlos. Entonces yo tenía que regresar, yo tenía que caminar dando la espalda a mi salida. Entonces todo este tipo de enseñanzas empiezan a volverte como muy mística, ¿verdad? Y cuando me refiero a mística es que todo lo sobre espiritualizas, ¿verdad? Entonces todo tiene una connotación espiritual, que si y que no tenía ni que ver con Dios necesariamente, ¿verdad? Si pasaba por una escalera, que si pasaba un cuervo negro por mi casa, que muchísimas de estas cosas que se mezclaban a veces con el poder de Dios, por decirlo. Además, me enseñaron mucho que existe Dios, o sea, Dios siempre estuvo presente en nuestro lenguaje, pero de un Dios sentado en el cielo viendo si me porto bien o me porto mal. Entonces, si me porto bien, muy bien, bravo. Si me porto mal, castigo, ¿verdad? Entonces, mi relación con Él, de verdad te lo digo, yo fui hija única por 8 años, pero igual cuando nació mi hermanito todavía fui hija única hasta que mi hermanito pudo hablar y saber que existía una hermana mayor, pero fui como 8 o 10 años hija única, por decirlo. Entonces no tenía amigos imaginarios. Mi amigo imaginario fue Dios. Fíjate, yo platicaba con él según yo platicaba y le contaba y le decía y me enojaba porque de plano todo lo que malo que me pasaba era castigo. Entonces mi relación
se formó de esa manera. Mucho tiempo después, ya mucho más grande, gracias al Señor, pues empecé a conocer a ciertas mujeres que me empezaron a invitar. Ya estaba yo casada, tenía tal vez unos 2 años de casada, y me empezó a invitar una amiga, de esas amigas misionales que Dios nos manda, y me decía, oye, ¿no quieres ir a este grupo? Oye, no sé qué. Obviamente viviendo 2 inconversos, uno que mi esposo pues estuvo en un tiempo donde sus papás fueron cristianos, incluso su papá fue pastor, y lastimosamente ese matrimonio no continuó, precisamente por lo que te voy a decir después. Él era un evangelio legalista, era un evangelio diferente, ¿verdad? Al que la Biblia te enseña. Entonces, los 2 éramos no conversos, por decirlo así. Entonces, después de eso, ella viene y me empieza a invitar a un grupo, empiezo a ir con ella, a oír otras maneras de ver a Dios, ¿verdad? A mí lo que me impactaba era escuchar y ver la devoción de mujeres, cómo le alababan a Dios. Cuando yo alababa y bailaba, pero otras cosas, ¿verdad? Pero yo veía cómo alabarle, porque en la iglesia católica nunca aprendías esas cosas. Entonces, tú veías eso, ¿verdad? Yo me admiraba, pero aún mi corazón estaba muy fuerte, muy necio, muy reacio, muy incrédulo, porque por muchas cosas que viví, que es, ay Dios, sería muy largo de contar, pero al final era una iglesia pentecostal, donde era una pastora la que estaba, fíjate. Fue muy linda la señora, de veras, la recuerdo con mucho cariño, porque no me forzó a hacer ninguna oración ni nada de esas cosas, pero sí me dijo, Jesús te ama. Y yo no sé por qué el Señor usó algo tan trivial que alguien repite. Lo digo trivial en el sentido de que a veces lo repetimos y no entendemos mucho lo que significa. Y eso me quebró. Esa frase que ella me dijo me quebró. Y empecé a llorar y me dice, habla con el Señor, dile cómo te sientes. Y bueno, fue un momento muy especial y nunca lo voy a olvidar. La pastora falleció, fíjate, de cáncer al poco tiempo. Entonces, pero ya Dios había empezado algo, ¿verdad? En mi corazón. Y así, al seguir el caminar, otra hermanita misional vino y me invitó a su iglesia. Pero en esta iglesia, pues, perseveré por casi 13 años. Y no más. Pero es una iglesia que hoy entiendo, llamamos que tiene una enseñanza de la prosperidad y de los profetas y apóstoles. Entonces, pues yo queriendo conocer más del Señor, no voy a decir que no soy responsable, pero yo queriendo conocer más del Señor, casi que todo lo que me decían que hiciera, yo hacía. Entonces yo oraba, yo ayunaba, yo vivía en la iglesia, Mónica, vivía en la iglesia. O sea, era lunes, oración, no sé qué, martes, no sé qué, y ahí iban mis pobres hijitos. Me los llevaba de un lado a otro para orar por mi esposo, que tenía que ungir su ropa, ungir su almohada. Me empezaron a enseñar otro montón de cosas que a mí me hacían sentido por todo mi background que te acabo de decir, ¿verdad? O sea, por todo lo que yo pensaba, y pues sí, ¿verdad? El aceite, y le daban la connotación espiritual ahora al aceite. Mis declaraciones, mis decretos sobre la vida de mi esposo, sobre la vida económica de nosotros, sobre la salvación de nuestros hijos. O sea, ya eran cristianos de por sí desde que yo recibí a Jesús. Entonces ellos ya eran cristianos, no podía decir que no lo fueran, ¿verdad? Y así otro montón de cosas, pero que a mí sí me hacían sentido, como que se anclaron con lo que yo tenía antes de conocimiento. Entonces,
pues vinieron muchas cosas en esa iglesia, fíjate, y empecé a llorar y lloraba y le decía, ¿por qué a mí no me pasan las cosas que le pasan a todas? Que venían siempre con testimonios, ya Dios me dio lo que le pedí, ya lo que decreté ya sucedió. Yo, pero ¿por qué a mí no me pasa nada? Y yo me enojé, yo le dije, Señor, no, entonces yo no soy tu hija, entonces todo esto no sé qué, esto es mentira, y empezó una amargura en mi corazón. Y junto a eso, pero ahora entiendo mucho lo que Dios hizo, junto a eso empecé a ser como rebelde en la iglesia, o sea, a cuestionar, ay no, de veras que cansado venir todos los días, ya no voy a ir a esta reunión, ya no voy, con esa actitud también. Cuando el pastor de mi iglesia le dijeron unos profetas que él iba a ser el presidente de Guatemala. Entonces, él dejó el pastorado, que tenía por más de 20 años, lo dejó por perseguir la presidencia. Ahí fue cuando yo dije, no, esto no está bien. Entonces, la iglesia se dividió, ciertos pastores no estuvieron de acuerdo, fueron a poner otra iglesia y así, se hizo un relajo. En eso me quedé yo ahí, me llamaron para trabajar con él, lo hice así. Entonces seguí trabajando ahí, Moniquita, y es como que Dios me hubiera metido en un intensivo de muchas cosas que suceden. De veras, fueron 9, 10 meses que yo decía, Señor, nada de lo que yo he aprendido es verdad. O sea, de verdad que los ángeles no existen, no me traen los documentos, no me ayudan en esto. Veo el carácter de las personas, no es coherente con lo que, o sea, de verdad fue el tiempo más difícil para mí, una crisis de fe bien fuerte. Y me acuerdo que mi esposo se quedó sin trabajo y luego este señor dijo, no, ya no quiero saber nada de la iglesia, toda la gente que trabaja conmigo, bye, chao. Y nos quedamos los dos sin trabajo. En la sala de nuestra casa nos arrodillamos y le dijimos, Señor, de veras, si tú estás con nosotros, ayúdanos a ver lo que no vemos. Esa fue nuestra oración y nuestro clamor. A la semana mi esposo consiguió trabajo, yo me quedé en casa, pero quedé embarazada de mi última hija. Y el embarazo es un poco difícil, me hinchaba mucho, tenía mucho dolor de cuerpo, entonces ya no busqué trabajo y me quedé en casa. Gracias a Dios. Y ahí fue, fíjate, ahí fue cuando yo me senté un día en la mesa, que ya no tenía mis hijos, todos estaban en el colegio, yo estaba sentada en la mesa y le dije, Señor, de verdad, yo te quiero conocer. Y si la palabra de Dios es tu palabra, de verdad, yo quiero que tú me hables. Y me voy a quitar todo lo que yo sé, pero háblame, Señor, de quién eres. Y no, esto no es ni mágico, ni místico, ni nada. Yo escribí y escribí los puntos. O sea, yo dije, Señor, yo quiero saber, ¿la guerra espiritual es verdad? Señor, ¿las profecías son verdad? Y lo otro es, ¿cuál es el verdadero rol de la mujer en la iglesia? Esas cosas son las que yo quiero saber. Entonces me metí al internet, ¿verdad? Y busqué. Yo ni sabía que era sana doctrina, yo no sabía nada de eso. Yo solo puse, ¿es la guerra espiritual verdad? ¿Sí o no? Y mira, Dios tan bueno me mandó un video del que se ha convertido de verdad uno de mis predicadores favoritos, Paul Washer. Y salió, Estamos en guerra, se llamaba el video de YouTube. Y yo dije, pues sí, estamos en guerra, ¿verdad? Entonces lo puse y él empezó a decir, estamos en guerra porque la palabra de Dios está siendo adulterada. Entonces ese video me llevó a otros videos, me llevó a otros versículos, me llevó unas prédicas que yo casi que me bañaba y me iba con esas prédicas. Yo tuve un pequeño avivamiento en mi hogar porque ellos se iban y yo feliz, ¿no? Yo feliz me quedaba, ponía las prédicas de MacArthur, esas me llevaron a conocer a Miguel Núñez, a Sugel Michelén y mira, de verdad fue un embarazo tan maravilloso porque fue un tiempo que yo estuve escuchando, escribía y decía, es que esto de verdad no es cierto.
Y los dos pasajes que marcaron mi corazón fue Segunda de Pedro 2, porque hablaba de cómo no hablarle a las potestades. Está tan claro, para mí en ese momento fue tan claro. Yo decía, Señor, claro que no puedo estarle gritando a Satanás, claro que no puedo estar haciendo esto. Y la otra fue el más famoso, uno de los más famosos, Mateo 4. Cuando Jesús está en el desierto y Satanás empieza a ofrecer esto y él solo dice, escrito está. Ay, Mónica, cuando yo leía eso, yo le pedía perdón al Señor, pasaba pidiéndole perdón, le pedía perdón a mi esposo. Cuando encontré Aviva Nuestros Corazones, acerca del rol de la mujer, yo decía, yo nunca fui cristiana hasta ahora. Fue una cosa de veras que me causa lágrimas porque a veces quisiera regresar a ese tiempo, fíjate, donde me gocé tanto en encontrar al Señor, en conocer a Jesús, pero al Jesús sufriente, al Jesús siervo, humilde y poderoso, ¿verdad? Y la relación con el Espíritu Santo tan diferente a como era antes. Mira, fue un tiempo maravilloso. Sé que me llevé mucho tiempo y lo siento. No, tranquila. Yo creo que es hermoso. Dime. No, de ahí viene todo esto del libro que tú me preguntabas. Me encanta porque tú estás compartiendo un testimonio de algo que viviste, o sea, no te lo han contado, no lo has leído en un libro, no lo has sacado de los periódicos o de noticias que has visto, es algo que has vivido en carne propia y es hermoso ver cómo el Espíritu Santo respondió, cómo Dios respondió a esa oración que tanto tú como tu esposo hicieron ese día ahí, después de haber sido despedidos de ese trabajo con el pastor. Y cómo el Señor conoce a los que han de ser suyos, ¿no? Amén. Yo creo que a pesar de estar en iglesias, tal vez que no tienen una doctrina, una teología correcta, que no enseñan la Biblia, el Señor incluso puede usar eso, ¿no? Como para que cuando lleguemos a una iglesia de verdad podamos valorar la palabra, podamos valorar el trabajo del pastor, podamos valorar la predicación de la verdad de Dios, ¿no? Porque a veces, tristemente, en nuestros países, lo que más predomina y lo que más abunda son iglesias como estas, iglesias de la prosperidad, del pensamiento positivo, iglesias donde te dicen que todo va a ser fabuloso, que tú eres, como dices en tu libro, la princesa de Dios, que algo mejor va a llegar, que tú eres, mejor dicho, vas a ser la conquistadora, vas a conseguir todo lo que te propongas. O sea, el enfoque es tan humanista, tan antropocéntrico, tan del hombre, que realmente cuando llegas al otro lado y contrastas y comparas, dices, Señor, gracias porque me diste ojos para ver y creer en el Evangelio y me sacaste de ese mundo de mentira y oscuridad, ¿no? Y me llamó la atención una palabra que usaste porque dices, era legalismo, todo era el diablo, o sea, todo era el pecado, todo era malo, y tú en tu libro mencionas eso, ¿no? Tú dices, me enseñaban a mirar que era todo lo que pasaba para no tener que hacerlo como un legalismo, todo es obra de Satanás, si te va mal es porque Satanás, si pasa esto es porque Satanás, y no, mi pecado, mi comportamiento, mi actitud, mi respuesta ante las situaciones de la vida me están acarreando este tipo de consecuencias, ¿no? Todo es obra del enemigo, ¿no? Y yo quiero dejar claro aquí, esto es importante, el enemigo es real. Satanás es un ser que ha sido creado por Dios, que fue creado como un ángel, que adoraba a Dios, y como dice Isaías, fue expulsado del cielo porque intentó usurpar el lugar de Dios. Entonces no estamos diciendo que el enemigo no exista, pero el enemigo no es soberano, el enemigo no es Dios. Entonces
tenemos que tener esto muy, muy claro en nuestras mentes, y lo digo para aquellas personas que de pronto nos escuchan y tienen esta postura, o creer que todo es obra del enemigo, o creer que el enemigo no existe. Ojo, pilas, porque sí existe, es real y siempre está buscando cómo engañarnos, cómo meternos en tentación, cómo hacernos caer, cómo hacernos perder las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y no me refiero a bendiciones materiales, económicas, de liderazgo, sino a la bendición de tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, o al perdón de Dios y disfrutar de ese perdón y no tener remordimientos y culpabilidad, porque Él viene a acusarnos. Así que queremos dejar eso claro, ¿verdad?, para nuestros oyentes. Me llama la atención que en tu libro tú abordas 60 frases. Estoy segura que muchos de nuestros oyentes las han escuchado o incluso dicho en algún momento de sus vidas, frases como: ayúdate que Dios te ayudará, ámate primero para amar a otros, los hijos de Dios no sufren, ten una mentalidad de victoria para que te vaya bien, perdónate primero para que puedas perdonar a otros. O sea, hay tantas frases. O una que se ve mucho en incluso las películas de Hallmark Movies durante las Navidades: sigue tu corazón. Y yo quiero que nos diga, Susana, ¿qué hay de malo con estas frases? ¿Por qué es tan peligroso creerlas? O sea, es un pensamiento positivo que nos puede motivar a seguir hacia adelante, pero ¿realmente es tan malo? O sea, yo creo que sí, pero yo quiero que tú nos cuentes por qué. No, gracias por la aclaración que diste sobre Satanás, porque obviar también e irnos del otro lado es venir y decir que no hay un poder real que está tentándonos todo el tiempo, ¿verdad? Y que está maquinando contra nosotros, pero no por quien soy, ¿verdad? No es porque soy Susana y tengo un destino súper glorioso y grande, sino porque yo represento la iglesia de Cristo y es contra Él, que es contra Él su problema, es contra Él, y yo represento eso. Yo creo que una de las cosas que estas frases o el problema de estas frases es precisamente apuntándonos a un versículo que yo todo el tiempo escuchaba, ¿viste? Pero lo escuchaba muy fuera de contexto: el pueblo perece por falta de conocimiento. Siempre lo escuchaba, pero en otro contexto. Y es cierto, porque cuando lees la Biblia y no en tu entendimiento, no en tu esfuerzo, no en tu inteligencia, sino cuando el Espíritu Santo te abre los ojos para ver la palabra de Dios, dices: aquí está, o sea, aquí está claro. De verdad te encuentras con quién eres. Nunca dejaré de leer Génesis 3. De verdad ha sido uno de los pasajes más confrontadores para mi vida. Esos 6 primeros versículos de Génesis 3 nos enseñan tanto, y sobre todo Génesis 3:16, acerca de la relación entre el hombre y la mujer. Y bueno, el fundamento de estas frases son la antítesis de eso que vemos en Génesis 3. ¿Qué es eso? El yo, ¿verdad? El que yo estoy en medio, el que yo soy mi Dios, que yo soy la que dice qué es lo que debo hacer, que yo soy la que determina mi futuro. O sea, el yo. El yo viene a sentarse en el trono que le pertenece a Dios. Entonces, cuando yo me encontré con eso, estas frases tuvieron todo el sentido para mí de que no son bíblicas y de que aún siendo enseñadas por personajes cristianos, aún si es porque nadie puede saber las motivaciones del corazón, si es por incredulidad, si es porque de verdad no hay conocimiento o por lo que sea, el daño que realmente nacen, yo puedo testificarlo, porque mucha gente, como tú dijiste, ay, pero no son tan malos. Sí, cuando tú entendés que lo que tú estás creyendo y es tu cosmovisión y tú estás creyendo algo, tú vas a ir a practicar eso que estás creyendo, tú vas a hablar de eso que estás creyendo. Entonces eso, como dice Proverbios, te vuelve
aquel que habla y hace tal cual es Él, dice Proverbios. Entonces, mi identidad ya no representa que soy hija de Dios, sino mi identidad representa otras cosas, porque no es coherente, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estamos diciendo que muchas de esas frases son apuntados a esto que yo he vivido y que sé que no soy la única, que yo le ordeno a Dios qué hacer prácticamente, ¿verdad? Declaro, decreto, activo, quito, pongo, le ordeno a Dios, le ordeno al Espíritu Santo y le ordeno a Satanás. Cuando yo empiezo a ponerme en esa posición, contradigo un montón de versículos de la Biblia. Entonces, por ejemplo, 2 Pedro 2, donde precisamente dice, esos hombres se comportan como irracionales cuando le hablan a las potestades, ¿verdad? Y le hablan a los ángeles celestiales, a las potestades celestiales que no conocen, dice. Se comportan como irracionales. Y yo leía eso y decía, es cierto, porque ni siquiera, ¿verdad? El ángel profirió palabra contra Satanás, sino que le dice, ¿verdad? Que el Señor te reprenda. Yo, eso para mí era, wow, ¿verdad? Es cierto. Aquí, entonces, si yo hago eso, estoy contradiciendo estos versículos. Entonces, ¿qué? ¿La palabra se equivoca? ¿La palabra tiene errores? ¿O así no es? Entonces, yo empecé a cuestionar todo eso porque con lo que me encontré es que yo o las personas, los seres humanos, hemos dicho a la Biblia qué es lo que tiene que decir. Y ahí es el problema. Cuando yo no vivo mi vida cristiana a través de lo que Dios dice, sino de lo que yo quiero interpretar que la Biblia dice, según yo, ¿verdad? Según lo que yo siento, según lo que yo percibo, pero no someto mis sentimientos, mis deseos, mis pensamientos, yo no los someto a lo que la Biblia dice, ¿verdad? Y ahí es donde yo me encuentro pensando, ¿leo la Biblia a través de los ojos de Dios o leo la Biblia a través de mis ojos y mi agenda? Y por eso es que estas frases son tan peligrosas. Y peligrosas porque ¿cómo entró Satanás? Satanás no entró diciéndoles, bueno, Eva, vas a destruir toda la humanidad junto con tu esposo, ¿verdad? Adán. Y él sabe, como quien dice, aunque Dios sabe, no quiere darte eso. Qué malo Dios, ¿verdad? Porque Él no quiere darte eso. Él lo sabe, pero no te lo quiere dar. Yo te vengo a abrir los ojos para que veas que es bueno. Esto es bueno. Come del fruto. Ese es el fundamento de estas frases. No, hombre, no están así. Dios no es problema, no hay problema que sigas a tu corazón, no hay problema que creas en ti, pues si tú eres tan linda, ¿verdad, Susana? No hay problema de que tú te ames a ti primero, si tú eres hija de Dios, ¿verdad? Entonces ámate. No hay problema que tú quieras ser tu mejor versión y tú descubras que es tu mejor versión, porque eso es lo que a ti te gusta y Dios quiere que tú seas feliz. Y empezamos a seguir estas líneas de frases olvidando los atributos de Dios, olvidando que Dios es santo. Pero ¿sabes qué es lo más crucial cuando yo entendí el Evangelio? Que menospreciamos la obra de Cristo. Porque cuando Él nos justifica y nos santifica, esas dos palabras, que no son grandes, son palabras que están en la Biblia, esas dos palabras, y entiendes qué es lo que Jesús hizo ahí por ti, te cambia el panorama y dices, yo no soy nada, tú eres todo, te necesito a ti, no necesito yo amarme, no necesito creer en mí, no necesito liberar mi mente para abrazar quien yo puedo ser. Tú ya hiciste una obra, Jesús, yo necesito creerla, abrazarla a esa obra, abrazarte a ti y seguir en esa obra. Tú en tu libro dices que con que Dios os ha dicho, o sea, esa conversación entre Satanás y Eva, sigue todavía resonando en los oídos de muchos hoy. Y me llama la atención porque, como tú sabes, el nombre de nuestro podcast aquí es Biblia, Vida, Eternidad y Sabiduría. Y creo
que el enfoque de este libro tuyo es precisamente la Biblia y lo que ella nos dice para que seamos sabias, para que no creamos ciegamente en aquellas palabras o en aquellas frases que escuchamos y que pueden sonar bonitas y hasta motivacionales, pero que si no les prestamos atención y las repetimos como loros, nos pueden desviar de la verdad, nos pueden hacer creer algo de Dios que no es verdad, algo acerca de nosotros que tampoco es verdad. O sea, tergiversa realmente, como tú hablabas, ¿no? Esos atributos de Dios, de quién es Dios, ¿no? Que si yo le puedo dar órdenes a Dios o al Espíritu Santo, a la persona de Dios, por medio de la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo, entonces yo me pongo por encima de Dios, entonces ya Dios no es soberano, entonces ya Dios no es todopoderoso, entonces Dios es como un muñequito que está en mi mano para que yo haga con él lo que yo quiero. Y eso ya es hablar de otro Dios, que no es el Dios de la Biblia. Y en este sentido yo creo que es importante que hablemos de algo, Susana, y es una palabra que a mí me encanta y es la palabra discernimiento. Porque el discernimiento es algo que todo creyente, o sea, uno quisiera que toda persona tuviera discernimiento, ¿no? Pero yo creo que los cristianos estamos llamados a practicar el discernimiento. Así que a mí me gustaría que tú nos dijeras qué es el discernimiento, por qué es importante que nosotros como creyentes lo apliquemos y cómo podemos llegar a ser personas que tengamos discernimiento. Gracias. Pues fíjate que el concepto teológico de discernimiento, más que darlo así, yo lo veo en toda la palabra. Cuando las personas escuchan la palabra de Dios y al escucharla en su ser deciden contestarle como Satanás o como Cristo, ¿verdad? Háganse tu voluntad o cuestionar. ¿Será que es así? Sin embargo, ¿por qué necesitamos discernimiento en este tiempo? Porque después de la caída, después de Génesis 3, nuestras mentes fueron corrompidas. Nuestras mentes ya no desean a Dios. Nuestras mentes están inclinadas a la adoración de nosotras mismas, a vivir para nosotras, a buscar nuestra satisfacción según nuestra metodología. Y todo esto nos aleja de poder vivir y entender y comprender y abrazar la verdad. Entonces necesitamos ¿qué? Necesitamos discernir. Esto es, necesitamos separar, ¿verdad? Y ver una verdad, ver una enseñanza y separarla y llevarla a la palabra de Dios, porque para los cristianos esta palabra de Dios es nuestra herramienta en la cual nosotros podemos vernos y en la cual podemos conocer la verdad y a través de ella ver lo que está diciendo esta persona va de acuerdo a la palabra de Dios. Y esto nos lleva a algo más. Tengo que leer la palabra de Dios. Tengo que ser un estudiante de la palabra de Dios. Porque de lo contrario, si no lo soy, me voy a creer las medias verdades. Y eso es lo que son estas frases. Son medias verdades. Porque hablan del perdón, pero hablan el perdón a través de ti. Porque hablan de amar, pero a través de ti. Pero hablan de que Dios quiere creer en ti, pero otra vez, a través de ti. Dios quiere, Dios te ayuda, como dice Filipenses 2:12-13, Él pone en ti el querer como el hacer, pero Dios no es que crea en ti, pero hay medias verdades ahí, y esas medias verdades no existen, o algo es verdad o algo es mentira. Entonces el discernimiento viene a jugar un papel importante en los cristianos, porque nos ayudan a ver y a discernir y a como cuando estás en la cocina, ¿verdad? Y estás limpiando el frijol, ¿verdad? El frijol, los granitos de frijol. ¿Qué es lo que haces? Espera, aquí la basura que tiene el frijol, aparto. Algunas a veces vienen como parecidas a los frijolitos, ¿verdad? Entonces tenés que ver que ese no es frijol, ese es basura. Entonces esa separación de ver lo que sí es y lo que no es, eso es discernimiento.
Y eso lo necesitamos porque estas medias verdades no empezaron en este siglo. Estas medias verdades empezaron desde Génesis 3. Esa es la manera en la que Satanás opera. Porque otra vez, él no viene diciéndote, yo soy Satanás y te quiero destruir. Él viene diciéndote, tal vez no es tan así. ¿Verdad? ¿Con qué Dios dice eso? No, hombre, mira, no es tan así. Puedes disfrutar de lo creado y puedes satisfacerte con lo creado y seguir levantando tus manos en la iglesia. Y yo sé que se oye muy fuerte, pero es la verdad. Y después de que el Señor en su misericordia y gracia me ha permitido caminar con algunas mujeres, ver mi propio corazón, te das cuenta que el ser humano sin Dios es un Dios solito, ¿verdad? Es un Dios que busca todo lo demás le dé adoración, que todos los demás le den la razón, que todos los demás nos vean como espero que esto no se entienda mal, pero como pobrecitas, o sea, ella ha sufrido tanto que entonces, pobrecita ella, ¿verdad? Entonces todo tenemos que enfocarlo en ella, todo es ella, pero nadie ve para arriba, ve los ojos arriba, ve al cielo, de donde viene su salvación. No hacemos eso, sino porque como los fariseos nos creemos y nos sabemos ya salvas, que pareciera que gracias Dios por haberme salvado, ahora prosigo mi destino seguro. Me llama la atención porque es como dos cosmovisiones diferentes, ¿no? O sea, cuando entiendes el evangelio verdadero, tienes las herramientas para poder, como tú dices, ¿no? Separar lo bueno de lo casi bueno, de lo no bueno. Yo recuerdo que yo trabajé en un banco y a los cajeros les enseñaban a identificar los billetes falsos al enseñarles cuáles eran los billetes verdaderos. Y cuando uno muchas veces no conoce la verdad de la palabra de Dios, entonces lo que escucha para uno es la verdad y se lo cree, pero cuando llegas y descubres la verdad del evangelio, puro, sin filtración de ningún tipo, puedes tener ese discernimiento del que tú hablas y decir, esto que me están diciendo aquí, estas frases que me están intentando meter desde el púlpito o desde la reunión de mujeres o en los libros, no son la verdad. En las redes sociales, eso está lleno, en las redes sociales está lleno de cosas que podríamos hacer uno de memes. Pero la verdad es que nosotros cuando entendemos el evangelio, tenemos la herramienta y tenemos sobre todo a una persona que vive dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo, y nos ayuda a discernir, ¿verdad? Porque, como tú dices, Adán y Eva tenían comunión con Dios, ellos sabían la verdad, ellos escucharon de primera mano, o sea, no fue un teléfono roto, no, Dios les dijo, el día que coman de ese árbol van a morir. A ellos no les llegó un mensaje distorsionado. Sin embargo, Satanás llegó con el mensaje distorsionado y dijo, ay, no van a morir, sino que es que se les van a abrir los ojos. Y esa media verdad, o sea, esa palabrita ahí incrustada con que Dios os ha dicho que de ningún árbol, no, o sea, que no pueden comer, no va a pasar nada, no les va a pasar nada, es que se les van a abrir los ojos. Sí, o sea, es verdad, se les abrieron los ojos, pero no para lo bueno, se les abrieron los ojos para descubrir el pecado, para descubrir lo malo, ¿no? Para disfrutar de esas cosas malas en lugar de disfrutar de esa comunión que tenían con Dios. Y esas medias verdades todavía siguen llegando a nosotros hoy por medio de religiones falsas que enseñan un evangelio de obras, por medio de religiones falsas que dicen Jesús no es Dios, Jesús es un medio Dios, o Jesús fue un hombre creado. O sea, esas cosas afectan porque de pronto, yo no sé tú, yo por lo menos en mi caminar espiritual desde chiquita siempre he sido consciente de que había un Dios. Estudié en un colegio católico, terminé yendo a la iglesia de los Testigos de Jehová por algún tiempo, hasta que el predicador dijo, leyendo Juan, el Evangelio de Juan, él dijo, y en el principio era el verbo, y el verbo era un Dios, y el verbo era con Dios, y para mí ese un
fue como, espera, un momento, uy, ¿qué? Claro, porque en el colegio a mí me enseñaban que Jesús era Dios, no era un Dios, era Dios. Y entonces yo me acuerdo que yo llegué ese día a mi casa y le dije a mi mamá, yo no quiero volver a ir a lo de los testigos de Jehová. Y dejé de ir, gracias a Dios, mira, por una simple palabra. Y yo creo que el Espíritu Santo desde pequeña estaba como ahí diciéndome esto no es. Y después me invitaron a los mormones, fui, cuando me dieron el libro del mormón dije esto tampoco es, porque es solo la Biblia. Y entonces empiezas como en esa búsqueda, pero te das cuenta que el enemigo, como tú dices, siempre está intentando desviarnos, intentando atacarnos, intentando destruir la pureza del evangelio y de meternos gato por liebre. Y tristemente lo consigue no solamente en esas religiones que claramente son falsas, como los testigos de Jehová, los mormones, pero lo consigue, o sea, lo consigue por ahí y tristemente lo consigue también incluso dentro de la iglesia cristiana, con este tipo de mensajes, con este tipo de engaños. Y yo quiero aquí decir que todo eso tiene sus orígenes en el humanismo y en la nueva era, que de nueva no tiene nada, ¿verdad? O sea, todas las frases que nosotros escuchamos hoy, esas mentalidades de victoria, de pensar lo positivo, de huir de lo negativo, de cancelar maldiciones, todo eso tiene sus orígenes en lo que tú dices, en Génesis 3. Pero yo quiero decir algo, y es que cuando nosotros entendemos que el propósito de nuestra vida no es la felicidad, sino la santidad, que no es subir mi ego o hacerme orgullosa o hacerme alguien, sino vivir una vida que se deleita en Dios, en agradarle a Él, en traerle gloria a su nombre. Frases como esas que tú mencionas en tu libro empiezan a devaluarse en el peso. Empieza uno a decir, uy, por favor, Señor, tienes toda la razón. O sea, ¿cómo que me perdono yo a mí mismo? ¿Cómo que me toca a mí perdonarme? O sea, por favor, si yo creo que es lo opuesto, ¿no? Uno siempre va a intentar es como culpabilizarse, sentirse lo peor de lo peor, ¿verdad? Como que, uy, ¿cómo me va a perdonar por lo que hice? Porque la culpa y el remordimiento, cuando hacemos algo que no está bien, nos puede volver y nos machaca, ¿verdad? Así que nunca encontraríamos el perdón. Gracias a Dios que no tenemos que mirarnos dentro de nosotras, sino que tenemos que mirar, como tú muy bien has dicho, a Cristo. Porque si no estaríamos siempre en una espiral descendente de depresión, de angustia, de insatisfacción, queriéndonos salir del cuerpo porque no sabemos cómo vamos a acabar con lo que hemos hecho mal, ¿verdad? Sí. Así que se nos está acabando. Dime. Yo quisiera solo decir algo para dejar puntual la parte del discernimiento, porque creo que es importante decir esto. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 5 que nuestro trabajo, nuestra parte en la santificación, ¿verdad? La parte de la obediencia que le debemos al Señor, esa no es para algunos, no es para los líderes, no es solo para algunas personas. Esto es para todos los cristianos, para todas las cristianas, para todos los hijos de Dios. Nuestra labor no es solo ser salvos y ya, ahí quedó. Nuestra labor es, si realmente hemos entendido la salvación, es buscar al Señor para ser transformadas a la imagen del Señor. Y eso es madurez espiritual. Entonces Hebreos 5 nos dice en el versículo 14, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Pero quiero decirte, el discernimiento no es solo que yo piense, esto está bueno y esto está malo. El discernimiento me llama a obrar sobre lo que discierno. Rechazo y no vivo de esta manera, o recibo y vivo de esta manera, porque ya yo pasé la enseñanza, la copilé, ¿verdad? La sopesé con la palabra de Dios, no con lo que yo siento, que es lo que ahora estamos viendo. Mira, desde que la perspectiva del hombre es a través de mí. Y es que eso es algo tan sutil, ¿verdad? O sea, es que yo estoy llorando mucho, Susana, yo estoy llorando mucho porque algo no se me ha dado.
¿qué empezás a pensar si no recordás la palabra de Dios? Empezás a pensar, quizás Dios no es, no lo decimos, pero actuamos así, quizás Dios no es tan bueno, o quizás Dios no es tan soberano, o quizás no es tan así, o quizás debería de pensar más en que yo me merezco estas cosas, y entonces como yo me las merezco, yo voy a obrar en venganza, y voy a empezar a orar para que Dios me haga justicia, ¿me entendés? Pero ¿dónde empezó todo? En que yo pienso en mí, ¿verdad? En cómo yo debo recibir, debo tener, debo ser, como yo creo. Y como tú bien dijiste, nos hacemos de un Dios que no está en la Biblia. Porque entonces quitamos todos, sobre todo acerca del sufrimiento, ¿verdad? Que es lo que el mundo está queriéndote vender ahora, que escapatorias para no sufrir. Pero Pablo veía su sufrimiento como digno, como un privilegio de sufrir como Cristo sufrió. Porque él entendió tanto la unión con Cristo y entendió que él estaba llamado a representar a Jesús en este mundo. Eso no pasa de moda. Y eso es algo que también creo que lo menciona en el libro. La palabra de Dios no pasa de moda. O sea, cuando él dice, no mientas, no adulteres, no está diciendo, te sugiero que en este tiempo, que las cosas están más difíciles o que te está pasando a ti, ¿verdad? Qué bonito lo que le pasó a las mujeres de la Reforma, pero como esto es a ti te ha de doler más. Entonces, contigo voy a decir que está bien, mentí de vez en cuando, no hay problema. Pues eso no dice Dios. Su palabra no pasa de moda. Su palabra no es para nosotros una palabra muerta, es una palabra viva. Y cuando pensamos en discernimiento también hacemos a veces esto, lo que es bueno, lo que es verdad y lo que es falso. Sí, hay algo que es falso y hay algo que es verdad. Pero ¿qué es la verdad? La verdad no es solo un set de principios. La verdad es una persona y es Cristo. Entonces, cuando tú ves que la verdad es en Cristo, tú vas a buscar a Cristo porque en Él vas a encontrar la verdad. Entonces, cuando tú disciernes a través de la persona de Cristo. ¿Qué dice? ¿Qué hizo? ¿Cómo piensa? ¿Qué ha dicho Él en toda la Biblia? Porque Cristo no solo apareció como ser humano, pero Él es el punto central de toda la palabra de Dios. Y eso es algo que a veces tampoco vemos. Y por eso estas enseñanzas y estas frases a veces resuenan tanto. ¿Por qué no lees la Biblia, hermana? En serio. Yo te dije al inicio, esto no es no vino un ángel aquí a levantarme la mano para que yo abriera la Biblia. No, empezó con un redargüimiento en mi corazón también, con una necesidad humana que Dios ha puesto en todos los seres humanos. ¿Será que esto es así? ¿Será que existe Dios? Necesito ayuda. Pues voy a buscar. Entonces, eso es, creo, algo que no quería dejar de decir, perdón. No, qué lindo. ¿Sabes por qué, Susana? Porque yo creo que si hay algo que queremos dejar claro en este episodio y en el podcast y en todo lo que tanto tú como yo escribimos, es que la vida no se trata de nosotros, se trata de Cristo, se trata de su gloria, se trata de Dios. Nosotros no fuimos creados para este mundo, fuimos creados para la eternidad, fuimos creados para darle gloria a Él para siempre. Y Él nos puso en este mundo con el propósito de que pudiéramos disfrutar de todas las cosas maravillosas que Él ha creado, pero no para que nos llenemos el ego y nos llenemos la vida y nos sintamos los dueños de todo lo que tenemos, sino para que las disfrutemos dándole gloria, dándole gracias por todo lo que Él nos da. O sea, cuando nosotros vemos la creación, cuando nosotros vemos a nuestros hijos, cuando vemos la vida que tenemos, todas las cosas lindas que podemos disfrutar, no es para que queramos más y para que nos sintamos empoderadas, esa palabra que no me gusta, sino para reconocer que hay alguien que es mayor que todo eso, que todo lo que nosotros vemos nos apunta a ese creador, a ese rey, a ese señor, a ese salvador. Y realmente la invitación hoy aquí a nuestros oyentes es: lee tu Biblia, lee la Biblia.
Si no la puedes leer, pídele a alguien que te la lea. Pero por favor, lee la Biblia, escudriña todo lo que nosotros hemos hablado hoy aquí. No nos creas a Susana y a mí, créele a la Biblia. Pídele a Dios que te dé discernimiento, que te dé sabiduría, que te ayude a conocerle, que te ayude a tener ese amor por su palabra. Porque querida persona que nos estás escuchando hoy, Dios habla y habla claro a través de su palabra. Amén. Ya la Biblia está cerrada, ya las profecías, ya el canon de la escritura está cerrado, ya Dios dijo todo lo que nos quiere decir. Y sí, Él sigue hablando y habla cuando tú lees la Biblia. Si tú quieres que Dios te hable, abre la palabra de Dios y léela y ahí vas a encontrar. Pero no leas versículos aislados, a ver, hoy voy a abrir aquí a ver y pongo el dedo a ver dónde me cae y eso es lo que va a leer. No, lee un libro de la Biblia. Empieza por el Nuevo Testamento, por el Antiguo Testamento, por el libro de los Salmos, por el libro de Proverbios. Ahí encontrarás la sabiduría de Dios que te dará el discernimiento para conocer la verdad, para conocer al Salvador. Si todavía no has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, te invitamos a que reconozcas que eres pecadora, que reconozcas que has creído esa mentira de Génesis 3, que si tú hubieras estado ahí en el jardín del Edén, tú hubieras cogido ese fruto prohibido, hubieras caído igual. Así que tú y yo y todos nosotros necesitamos de la gracia de Dios, necesitamos de Cristo. Nos quedan 3 minutos, mi querida Susi. ¿Hay algo que quieras decir para finalizar para nuestros oyentes? Ay, Moniquita, gracias por el tiempo, eso quiero decir. Gracias por el tiempo, gracias por gracias de verdad por permitirme hablar de la palabra de Dios, de la necesidad tan puntual que hay, y que oro de veras que todas las mujeres en serio pudiéramos experimentar, y que el Señor de verdad haga un avivamiento en nuestras hermanas de hispanohablantes, para que de verdad ellas vayan a la Biblia y se encuentren con Jesús. Si somos hijas de Dios, vamos a vivir una eternidad con Él, y no esperemos esa eternidad para conocerlo y para decir, ay, pues si era cierto todo esto. Ahorita está disponible. Ahorita, si queremos decir, vale la pena hacer esto por un sueño, vale la pena por hacer esto por una promoción laboral, está bien, pero lo más importante es que vale la pena que yo le dedique tiempo a estudiar, a meditar y a orar la palabra de Dios. Eso es más importante cuando somos hijas de Dios. Eso es más importante, porque nuestra mente y nuestro corazón, nuestros afectos van a estar siendo transformados a medida que esa palabra que está viva, que es eficaz, que es útil, también dice Timoteo, nos va transformando a través de estarla leyendo constantemente. El resultado no es tipo microondas, el resultado es un paso cada día, porque Dios nos da al Espíritu Santo, nos ha salvado, nos da a su Hijo, nos da una relación con Él. Todo. Solo necesitamos creer. Qué lindo. Y ya, ¿verdad? Qué lindo. Mira, voy a terminar hoy simplemente citando una pequeña porción de tu libro, porque tú dices, y voy a citar: estudiar la Biblia no fue algo meramente académico o solo para tener conocimiento, sino algo que transformó mi vida de forma íntegra, pensamientos, emociones y voluntad. Aún sigo batallando con mi pecado, mi peor enemigo. Cada día sigo aprendiendo más de Dios, pues no ha sido más fácil, pero ha sido más enriquecedor abrazar el sentido de mi vida, el llamado de esposa y madre, pero sobre todo de hija de Dios, porque Él se ha apropiado de mí y yo estoy consciente de ello. Yo creo que ahí resumimos lo que hemos querido decir. No va a ser más fácil, pero vale la pena. Vale la pena seguir confiando, vale la pena someter nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros pensamientos a la palabra de Dios, y vale la pena vivir cada día
consciente de que la verdad está en la Biblia, la verdad está en Jesús. Así que muchas gracias, mi Susi. Ya saben que la pueden seguir en la página de Ella Habla Verdad, en el podcast Hablemos Verdad, también aquí en el canal de YouTube. Y que la pueden comprar su libro, está en Amazon, y el nuevo estudio que escribieron tanto ella como Carla de Fernández de la vida de Esther, una mujer elegida. Así que muchas gracias, mi Susi, por habernos acompañado, ha sido muy lindo escucharte. Nos hubiéramos podido quedar aquí otra hora más, pero tal vez no nos escucharían por 2 horas, así que mejor lo hagamos aquí. Y de verdad, muchísimas gracias. Quedas invitada para otra oportunidad, porque se nos quedaron muchas cosas en el tintero que no hemos dicho y que son temas también muy, muy importantes. Así que cuando quieras, eres bienvenido otra vez para compartir con nuestros oyentes aquí de Biblia y Eternidad. Gracias por acompañarnos. Por favor, dejen su comentario, coméntenos si alguna vez han dicho o pronunciado o escuchado alguna de esas frases, y compren el libro, léanlo y serán bendecidos. Que Dios los bendiga y gracias por acompañarnos. Amén. Hasta pronto.